Bienvenidos a la hora clave. Hola Maki. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, en nuestro programa especial de hoy le damos la bienvenida al doctor Rafael Tomás Caldera, filósofo, profesor universitario, individuo de número de la Academia Nacional de la Lengua y por supuesto con él muchos temas para conversar. Bienvenido. Muchas Todo un gracias. personaje invitado especial, un programa especial y un invitado muy especial. Rafael Tomás, vamos a comenzar por lo que es en este momento, aparte de tu actividad universitaria, una de tus grandes ocupaciones ahorita, que es la Biblioteca Rafael Caldera. Es una biblioteca que ya les vamos a ir mostrando con el abanico que me puso a hacer aquí mi camarógrafo, les vamos a mostrar una primera vista de los números que hasta ahora ha editado, ha publicado la biblioteca, de los cuales nos va a hablar Rafael Tomás. Adelante. Efectivamente, Maki, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para una persona que no está acostumbrada a este tipo de programas, es sumamente extraordinario, ¿no? Verse Bienvenido. invitado por Nosotros ustedes, encantados. además. El, el proyecto surge porque en enero del 2016 es el centenario de Rafael Caldera. Entonces uno podría decir, bueno, eso es una efeméride, ¿no? Algo así que merece conmemorarse. Yo pienso que es mucho más porque en Venezuela tenemos que rescatar el sentido de nuestro pasado inmediato. Así es. Y en particular, y espero que podamos hablar de eso en detalle, en particular lo que significó la República Civil, Claro. que es una excepción en la historia del país. ¿Qué hizo posible la República Civil y por qué en cierta manera la hemos cancelado y cómo tenemos que volver a ella? Son temas que habría que conversar. Con ocasión del centenario, una primera cosa fue decir, hay textos de Rafael Caldera que no han sido publicados y que forman parte del legado que debe estar en las manos del político joven, de la persona que tiene ahora la responsabilidad de reconstruir el país. Por ejemplo, el primer libro. El primer libro, vamos a ponerlo aquí, que por cierto se llama La Venezuela Civil. La Venezuela Civil, Constructores de la República. Ese libro lo prologó Elías Pino Iturrieta, lo presentamos en el Nacional el año pasado, y que contiene Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Uslar Pietri, Por eso se llama Constructores de la República. Constructores de la República, efectivamente. En la pluma de Rafael Caldera, ¿no? A ese libro sigue un borrador, en primer lugar, que él había dejado preparado, Desafíos a la gobernabilidad democrática, directamente pensado para jóvenes políticos. Por eso fue presentado en un evento de jóvenes políticos, 400, 500 muchachos de todo el país. Al borrador siguen una conferencia en el IESA que lo invitó Moisés Naim, el presidente como gerente del Estado, y después una conferencia muy importante sobre la génesis de la Constitución del 61. Tenemos un tercero. Tercer libro se presentó en enero en un foro en el Centro Cultural Chacao llamado Rehabilitar la Política, Justicia Social Internacional. Tema clave en el pensamiento de Rafael Caldera y a mi juicio tema clave en la reconstrucción del orden mundial que está muy mal parado hoy, ¿no? Claro. Como vemos. Y por último llegamos a un libro diferente. Maki podría preguntarme ¿por qué este libro y por qué ahora? Exacto. Un libro frente a Chávez, ¿no? Porque además me tocó a mí hacer la compilación. Con la experiencia de los libros anteriores uno encuentra que hay como una cierta resistencia difusa, a veces no tan difusa, a recibir el mensaje de Rafael Caldera, ¿no? Por ejemplo, conversando con César Miguel Rondón me decía, no, es que yo veía siempre un graffiti que lo ponían y lo borraban y lo volvían a poner y que decía, Caldera, tú tienes la culpa, ¿no? Bueno, es muy importante enfocar ese problema bien, porque sin una comprensión de lo que ha ocurrido en Venezuela y de la responsabilidad de cada quien, difícilmente podemos nosotros reconstruir la República Civil. Ahora, eso, es decir, cada uno de estos libros es un gran tema.
Es un gran que, tema, bueno, sí, imagínate, para cada efectivamente. uno de ellos harían falta varios programas, ¿no? Comenzando por los desafíos de la gobernabilidad, y Efectivamente, todos sí. tienen una inmensa actualidad, Sí, absolutamente sí, todos, ¿no? esa es la idea, sí. Ahora, ¿qué es lo que, es decir, tenemos ahorita 2 minuticos antes de la primera pausa, pero qué es lo fundamental que habría que rescatar del legado de Rafael Caldera? Porque hay cosas que son adjetivas, cosas que pasaron por accidentes de la historia y cosas que dan cuenta de la vida tan nutritiva para la República de un estadista que dedicó su vida a la política. Bueno, dos cosas muy importantes que están ligadas. Se ha dicho, lo ha dicho por ejemplo don Germán Carrera Damas contigo mismo, que Venezuela tiene una especie de ADN democrático. Sí, señor. Volvemos sobre el tema luego. Ese ADN no se activa a menos que haya dirigentes que se empeñen en construir la democracia. Rafael Caldera, decía Ramón Velázquez cuando falleció, introdujo las ideas socialcristianas en la política venezolana y por eso fue siempre un luchador. Y un luchador por la democracia hasta el final de sus días. Ese quizás es el legado más importante porque a veces la gente piensa que las cosas van a ocurrir solas. Ujú. Ya hasta el viejo Plotino decía, Dios favorece evidentemente la providencia, pero favorece a quien siembra el terreno, Claro. favorece a quien lucha por su causa. Si uno no siembra el terreno ni lucha por su causa, la providencia no tiene nada que hacer. Vamos a ver cómo es eso cuando regresemos de la pausa. Seguimos con Rafael Tomás Caldera a la vuelta. Bien, continuamos con nuestro invitado aquí en la hora clave, Rafael Tomás Caldera. Estamos con el tema de la República Civil, la Venezuela civil. Hemos tenido muy poco de República Civil, tuvimos muchísimo tiempo de dictaduras, de autocracias. ¿Qué hizo posible la existencia de 40 años, aunque fueran 40, pero tuvimos una República Civil? Fueron los liderazgos, porque estabas hablando ahorita de que era necesario tener gente que quisiera construir. Fueron los estadistas que tuvimos, o realmente existe ese ADN democrático de que tantas veces ha hablado también Germán Carrera. Claro, creo que la pregunta es muy buena y muy importante porque, primero que nada, en efecto existe el ADN democrático, ¿no? ¿En qué sentido? Venezuela es un país hondamente igualitario. Si algo está presente, al menos desde la guerra federal en adelante, es que en Venezuela prácticamente no hay clases. Como se decía, los godos se acabaron con la guerra federal. Y eso es una base que permite, por supuesto, construir la democracia. Elemento importante entonces, que los caudillos civiles, permítanme llamarlos así, se sometieran a la ley. ¿Qué es lo que nosotros vimos a lo largo de la historia de Venezuela? El caudillismo. ¿Qué es lo que representa Hugo Chávez en la historia de Venezuela? Una vuelta a la autocracia. Casi resultaba, no sé si ingenuo o divertido, oír a Hugo Chávez cuando comenzaba su mandato, su primer mandato, decir que él le ofrecía a los inversionistas extranjeros la seguridad jurídica, que se las garantizaba a él. Y uno no sabía si era ingenuidad o ignorancia, porque precisamente la seguridad jurídica es algo que no garantiza un gobernante. Una individualidad, claro. Sino es la institucionalidad del país, Ujú. claro. Pero es que Chávez era una vuelta a la autocracia, lo demostró en todos sus actos. En cambio, gente de tanta importancia, de tanto arrastre popular, como fue Rómulo Betancourt, por ejemplo, se empeñaron en someterse a la ley y a la Constitución. Y en esa tarea, Rafael Caldera estaba a su lado. Y construyeron entonces, hicieron posible una institucionalidad
que nos duró 40 años. Dice, ¿por qué no más? La pregunta es muy válida. Aristóteles siempre se pregunta, ¿cómo se hace para preservar una constitución? Efectivamente, las cosas humanas todas tienden a decaer y si no se realimentan, quizá en Venezuela nos descuidamos, quizá se formaron grupos un poco oligárquicos, quizás se descuidó sobre todo, me parece a mí, la promoción del pueblo. Se habla del ADN democrático del profesor, ¿no? Carrera Dama, pero también otros historiadores hablan también de un ADN militarista. Por supuesto. De una, sí, y Por que supuesto. seguramente se explica, lo que explica largos años de gobierno de fuerza, pero se explica fundamentalmente por la debilidad de nuestras instituciones, ¿no? Por supuesto. Debilidad que obviamente sigue presente. Por supuesto. Quizá la persona que con más lucidez desarrolló eso fue Luis Castro Leiva, cuando habló de la teología bolivariana. Es decir, hay en el pensamiento bolivariano la idea de que en definitiva es el ejército y es el militar quien debe gobernar el país. Eso está allí, presente desde el origen de la República. Y eso ha pesado en toda la historia de Venezuela hasta hoy. Claro, afortunadamente estaba la otra tradición, la tradición civil. Pero por eso me refería antes a que hacía falta lucha por parte de los caudillos civiles. Es decir, no bastaría la tendencia igualitaria de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, para tener una democracia. Hace falta un empeño cotidiano en respetar la ley, en construir las instituciones, en la elevación de la clase media, que es en definitiva el sustento de una democracia. Claro. Ahora, oyéndolos yo pienso es decir, así como nosotros hemos tenido tantos periodos de la historia en donde básicamente ha gobernado una persona, una individualidad, y no se ha permitido que se construya ese entramado institucional. También pienso que nos queda un poco de esa rémora individualista, caudillesca, Sí. cuando cada gobierno viene y en vez de generar una continuidad o respetar la continuidad, todos quieren hacer algo. Sí. Algo que de alguna manera haga olvidar lo anterior. Sí. En el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, es absolutamente impresionante ver cómo se ha puesto un empeño en cambiar absolutamente todo, hasta los nombres de las calles. Bueno, efectivamente, yo lo mencionaba en el prólogo de uno de estos libros. Chávez se empeñó en imponer su gran relato de la historia. Un gran relato que, dicho en pocas palabras, quiere decir que entre Simón Bolívar y Hugo Chávez, todo lo que hubo fue malo. No existió ¿O no nada. existió? Sí, bueno, no puede negar tampoco que existió, pero nada sirvió. Entonces, cambió el nombre de la República, cambió la Constitución, cambió la bandera, cambió el escudo, cambió la hora, cambió la estructura de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Es decir, de tal manera que, un poco como dijo Carrera Damas en una de sus cartas a los historiadores, quiso repetir lo que ha hecho Castro en Cuba, que Castro es el pasado, el presente y el futuro de los cubanos, ¿no? Y en el medio de una cantidad de generaciones que quedan así, Claro. Por supuesto. como guindaje en la brocha, ¿no? Ahora, todo eso, toda esa explicación que es absolutamente válida, el hecho cierto que estos tiempos están demostrando que un proyecto de esa naturaleza es poco viable y pareciera que estamos en un momento culminante del fracaso, del agotamiento de una propuesta de ese tipo, como la que hablamos, ¿no? Sí. Pero eso lo vamos a conversar Lo al vamos a regreso. conversar después de la pausa, porque ahora tenemos nuestra segunda pausa y regresamos para la parte final con Rafael Tomás Caldera. Regresamos con el doctor Rafael Tomás Caldera. Bueno, hablábamos antes del corte justamente frente a este proceso que ha habido en Venezuela en los últimos años. Esta tendencia en la historia de Venezuela de la autocracia, el ADN militarista y el democrático,
¿Cómo la interpretaría usted en este cuadro que vive el país de complicaciones muy serias en todos los órdenes, ¿no? En primer lugar, una de las cosas más dolorosas, hay que decirlas así, es lo que el gobierno le ha hecho a la juventud venezolana. Hugo Chávez, entre tantas cosas que dijo, porque si algo lo caracterizó fue la verborragia, dijo en algún momento: a mi juventud le quitaron el futuro. Este gobierno le quitó el futuro a la juventud venezolana, que está luchando ahora por recuperar la esperanza y por recuperar el país. La cantidad de gente que no encuentra salida profesional ni estabilidad en medio del país es muy grande y es muy lógico que se vayan del país. Muy lógico, pero muy doloroso. Es muy importante entonces que la dirigencia política del país se apersone, que la verdad sea dicha. El año pasado, un documento de la presidencia de la Conferencia Episcopal dijo de una manera muy clara, dijo: los conflictos que se están produciendo en el país son consecuencia de una sola causa. El gobierno está intentando imponer al pueblo un modelo que el pueblo ha rechazado. Y eso sigue siendo el caso. Y lo rechazó mediante el voto. Lo rechazó mediante el voto, lo Mediante rechaza. un voto al cual convocaron ellos mismos. Además, Y tuvo que ser reconocido, ¿no? tuvo que ser reconocido, por supuesto. Muy bueno que digas mediante el voto, porque el voto fue la expresión de un rechazo que está en el corazón de la gente. Incluso la Conferencia Episcopal utilizó el término moralmente inaceptable. Inaceptable, claro. Porque era realmente así. Efectivamente, y eso no ha cambiado. Oyendo al Papa Francisco hablar en Paraguay sobre el diálogo, yo decía, qué importante sería que lo oyeran los personeros del gobierno, porque convocan a un diálogo, pero no quieren oír, no quieren ceder. El Papa Francisco decía dos cosas muy importantes. Uno, un diálogo no es una negociación. Dos, un diálogo se hace para lograr una solución que favorezca el bien común. Cuando Maki me preguntaba alguna vez, dice, ¿qué diría Caldera en una situación como esta? Es una pregunta Hoy. muy pertinente. Muy Hoy. pertinente. Yo digo, en cierta manera está en su último mensaje. Dice, ¿qué diría primero? Venezuela necesita paz política y social. Política, dice, porque si no cesa la confrontación, si no cesa el hostigamiento de los personeros de oposición por parte del gobierno, si no cesa la descalificación continua, no hay modo de construir el bien común a través del diálogo. Pero paz social. Las cifras de la criminalidad en Venezuela han alcanzado un récord. Y eso no se le puede atribuir a otra cosa que al desgobierno que hemos tenido en estos años. Segundo, libertad para lograr la justicia. Sin libertad no se puede hacer un país democrático, todo lo demás son palabras. Sí. Palabras con las cuales nos pueden atosigar por el dominio de los medios de comunicación, pero palabras. Y por supuesto, desarrollo social y económico que produzca verdaderamente la elevación del pueblo. Ahora, hablando de elevación, el tema de la educación es muy importante. Muy importante. Y en una de las entrevistas que tuvimos recientemente, el titular era, si olvidas la promoción del pueblo, me acuerdo clarito, la política carece de sentido. Claro. Ahora, ¿no crees que en realidad esto es un poco una asignatura pendiente o una deuda pendiente de todos los gobiernos de este país? Bueno, con una diferencia. Nosotros hemos visto lo que está ocurriendo con las universidades, lo que le han hecho a la Universidad Católica, por decir algo, o lo que están haciendo con las universidades nacionales. El padre Ugalde escribió un artículo hace poco recordando o mostrando cómo en Vietnam se empeñan en elevar el nivel educativo de la población. Pero igual podríamos decir de China,
y hasta de la Unión Soviética en su buena época. Entonces, ¿por qué aquí se quiere degradar a las universidades nacionales? ¿Por qué se quiere impedir que la Católica desarrolle los programas y los programas sociales que ha tenido? ¿Cómo puede plantearse el problema al revés? Se dice, no, es que hay un obstáculo para que los muchachos entren a la universidad. El obstáculo es la falta de preparación, la falta de dedicación que hemos tenido. Nosotros tenemos efectivamente, como dice Maki, ahora una gran deuda social con las nuevas generaciones, porque sin la preparación completa no es posible construir un país. Da gusto ver cómo se esfuerzan los muchachos. Da gusto cuando uno ve un par de muchachos que vienen de Carúpano preparados para estudiar en la universidad. Y es tremendo ver que ahora, por una resolución del ministro, no pueden entrar a la universidad porque no les corresponde, porque tienen demasiado buenas notas. Eso es contrario a todo buen sentido y contrario a la promoción del país. Esa es una deuda que nosotros tenemos que saldar. Esa es la clave. Esa es la clave. Muchas gracias. La República Civil, ¿cuáles son sus logros? ¿Cuáles sus deudas? Esta noche en La Hora Clave.